Hola, bienvenidos a todos. Estamos otra vez con la Feng Shui Channel. Vamos a seguir trabajando. Les cuento que tuve un poco de problemas personales. Murió mi compañera hace unos meses y bueno, cosas, me tomé un poco de tiempo libre para, para resanar heridas y bueno, hacer este tipo de cosas que uno hace cuando fallece alguien que es cercano. Vamos a, les voy a contar un poco del nivel 2 de Destiny, que es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar ahora dentro de poco. Este nivel vamos a trabajar varias cosas, entre cuyas las heridas que uno tiene, las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia, desde el punto de vista de la psicología, mucha gente escribió sobre esto, ¿no? Las escribió desde diferentes puntos de vista. Las escribió contando que las heridas son dolores que tenemos, ¿no? Está la traición, el abandono, el rechazo. Eh, Tenemos también las heridas de justicia y las heridas de vergüenza, ¿no? A lo mejor de humillación. ¿M? Estas heridas están relacionadas a los cinco elementos y los que hice en el último año fue ponerlas y verificar cómo funcionan en la astrología en Chimen, que es lo que fundamentalmente lo que hago yo. Se pueden asociar al Batsi o se pueden asociar al I Ching o cualquier forma de divinación, no es solo exclusivo. Vi más de 100 casos donde hablé con la gente, estuve viendo, trabajando para ver qué herida específica y cómo funciona el Chimen. Y lo que hice fue una decodificarlos, forma de poder trabajar, hacer la lectura directamente en las heridas, ¿no? Las heridas tienen una máscara, por ejemplo, la herida de la injusticia tiene como máscara, va a tener la ira, ¿no? O mejor, la traición va a tener la ira. La injusticia tiene la rigidez, la persona se vuelve rígida. Entonces cree que tiene razón siempre. La persona que tiene este tipo de herida le sale afuera la soberbia y quiere imponer la justicia a todos los demás, ¿no? Es interesante porque tiene dos cosas este curso. Una de las cosas que tiene, después vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una de las cosas que tiene es que podemos trabajar los dolores y las cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay gente, yo desde hace años, desde muchos años que veo que hay gente que cuando tiene la herida de la injusticia, se asocia a todas las causas de derechos humanos posibles. No estoy diciendo que los derechos humanos no sean correctos, al contrario, creo que vayan defendidos, pero se asocian a la defensa de las minorías que están en dificultad en algún momento en algún lado, ¿no? Tengo una Gabriela, una amiga, no es de los cursos, no es una amiga de otro sector, eh, que ella va detrás de la defensa de los gatitos que fueron olvidados por los bomberos detrás de un árbol. Che, cualquier excusa es buena. Entonces, siempre me llamó la atención esto, ¿no? Entonces, lo que siempre me llamó la atención es que hay personas que se enganchan, tienen una herida, tienen algo adentro, entonces se enganchan en cualquier causa que pueda justificar la herida. ¿Por qué me interesa esto? Porque los órganos son emociones y las emociones son órganos. La emoción, cuando uno tiene una emoción, porque si ustedes agarran un monje, ¿no? Ustedes saben que, no sé si todos, pero saben que estuve viviendo en un templo en China por poco tiempo, pero bueno, fue una experiencia linda. Pude hablar con maestros budistas en China, porque bueno, el jefe del monje era un maestro. Pude hacer, convivir con ellos, comer con ellos, hacer trabajos en el templo con ellos, ¿no? Y ellos también se enojan. No sé, vos los ves paz, los ves en paz. Pero yo le decía al maestro, pero vos no te enojás. Y él me decía, "No, claro que me enojo. Hay cosas que me dan bronca y me dan rabia. ¿Y qué haces? Y las dejo ir. Entonces me puse un poco a buscar. Y las emociones duran en el cuerpo un minuto, menos, ¿ok? Somos nosotros que las retenemos. Cuando tenemos, por ejemplo, un hígado que no está muy bien, el hígado se enoja, pero busca excusas para enojarse. Cuando llega algo
que puede no hacerte enojar, que uno la deja pasar, este lo agarra y se maquina. Y entonces toda esa emoción, las emociones que nosotros tenemos originarias, crean problemas en un órgano. Y el órgano crea problemas en las emociones. Es una ida y vuelta que hay. ¿M? Lo que vamos a encontrar con esto es que las heridas es lo mismo. Las heridas de injusticia hacen que la persona crea que el único que tiene la verdad es esta persona, que hace las cosas como quiere, sale afuera la soberbia, que es el ego característico de las personas que tienen la herida de injusticia, y sobre todo tienen esta cosa de la rigidez. Las cosas son así, como digo yo, o no son. ¿Ok? Cambian las reglas, modifican las reglas, son capaces de decirte, en mi casa las cosas son así, ¿por qué no me quitaste de llegar? ¿Ok? Las reglas hay que respetarlas y las reglas son estas. Después las reglas te las van cambiando de acuerdo a lo que quieren. También lleva un fanatismo, ultranza, y bueno, tiene varias cosas que son interesantes. Todo esto se puede leer en la carta natal, pero también se puede leer vamos a poder leer eh, quiénes son los actores, ¿no? Por dónde es donde pasa en la vida de una persona, por dónde es que pasa el enojo de la persona, ¿no? Vamos a ver una carta, les voy a explicar un poco de una señora, una cliente, no es parte del mundo del Jiménez ni de la metafísica, no es un alumno, ni es una consultante de acá de la zona que no tiene nada que ver con las cosas. Yo le dije, mire, sin decir nombres, ¿podemos ver esto? ¿Lo puedo explicar? Me dice, sí, sí, basta que no digas mi nombre. Es una persona, una señora rusa que vive acá en Florencia, donde vivo yo. Hasta ahí puedo llegar con la información. Pero es interesante la carta, porque la carta nos va a contar un montón de cosas. Pero la carta, la soberbia que puede tener una persona, o la manía del control, o la ira, son instrumentos de aprendizaje, ¿no? Cuando uno tiene que aprender a ser humilde, la soberbia es genial. ¿Por qué? Porque hay una relación entre el yin y el yang. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que a través de la soberbia voy a aprender la humildad. Entonces, aunque las cosas que son o que se pueden considerar negativas o que pueden ser actitudes no, no, no muy, ¿cómo se puede decir? No muy simpáticas, por decirlo de alguna forma. Son siempre formas de aprender. Entonces, lo que vamos a ver ahora es una carta natal, vamos a buscarla. Y en esta carta natal, yo me hice unos apuntes, como siempre. Vamos a ir viendo un poco cómo funciona. ¿M? Lo que vamos a ver acá esta es la carta natal. No puse fechas de nacimiento si nadie está mejor. La fecha de nacimiento es Bubú, que está acá, Bushi, Dingxi, y Singhai. ¿Eh? Pero bueno, esto no es... el fuego está relacionado siempre con la soberbia, ¿no? La persona que es fuego tiene algunos parámetros importantes de lo que es la soberbia, ¿no? La puerta fierdor, que está acá, es como me siento. Cuando una persona tiene fierdor, una de las cosas que viene a hacer es aprender a sentirse bien más allá de lo que pase, ¿no? Esto es un poco una síntesis, porque en realidad el discurso es un poquito más grande. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando uno en una vida tiene que aprender a sentirse bien más allá de lo que pase, tenemos un problema que es concreto. ¿M? ¿El problema cuál es? El problema es que la vida no es fácil, porque si yo me toca aprender a sentirme bien, tiene que haber cosas que me hagan sentir mal, ¿no? Ese es el juego del yin y el yang. Entonces, vamos a establecer algunos parámetros y vamos a ver cómo funciona.
En el curso no solo vemos cómo funciona, sino que entramos en detalle en varias, muchísimas de estas cosas y vemos cómo se hace para sanar la herida de la injusticia, todas las heridas en sí, ¿no? Entonces tiene la soberbia es el ego, la máscara es la rigidez, ¿ok? Y la herida es la herida de la injusticia, ¿no? La puerta Fiardós representa la capacidad de sentirse bien, ¿no? Como leemos esto. La experiencia de vida tiene situaciones donde no se siente bien. Entonces, no va a estar cómoda como ella quiere. Siempre va a haber algo que la toca, la hace sentir mal, porque tiene que aprender en esta vida a sentirse bien, ¿no? El ego y la rigidez es la primera respuesta que ella tiene. Se pone rígida, las cosas no son como yo quiero, entonces me enojo y se encierra en sí misma, pone una pared increíble que la aísla del confronto y de la realidad. ¿Eh? Le sale el super yo. Y piensa, soy el único que puede hacer las cosas bien y nadie más la puede hacer. ¿Por qué me interesa? A mí me interesa ver quién son estos dos componentes, porque acá hay una cosa que es muy importante, ¿no? Ting es la hija, este es el hijo, ¿ok? Como es el hijo, ¿ok? Y esto es la esposa del hijo. Acá se crean un montón de conflictos que a esta mujer le pasaron. Eh, Uno de esos conflictos es que esa señora eh, se separa del marido hace, no sé si 10 15 años, hace bastante, a lo mejor menos. Eh, y se separa cuando tuvo muchos problemas en su relación, porque ella, bueno, esto pasa bastante seguido, ¿no? Tuvo el hijo y el marido no le dio más pelota. Entonces se dedicó a la relación a cuidar a su hijo. Fue la mamá perfecta, ¿no? Y esto lo tiene acá, ¿no? En su personalidad, tiene el giro, el yo hago todo. Entonces se dedicó a tratar de a dar todo a los hijos y olvidó del marido. ¿El marido qué hizo? Y bueno, está escrito acá qué hizo. Esta es ella en la pareja, la novia está al lado, ¿ok? Entonces quiere decir que mi marido tuvo un amante, ¿no? Ella lo viene a saber porque como esposa está en metal, esta mujer está en tierra, más allá de que ella también es esa mujer. Entonces, ella tiene, esta persona va a tener, el marido tuvo un amante, ella lo descubre y bueno, y ahí se arman los líos y se va a través de un divorcio, ¿eh? A veces es mejor aprender a perdonar y a dejar ir. Pero bueno, se separa y la principal causa que los dos admiten, ¿no? Después de hablar un poquito, es que ella, el tipo dice, mi mujer se dedicaba a ser la mamá perfecta y siendo la mamá perfecta, bueno, yo a cierto punto me aburrí y me busqué otra. No estoy diciendo que sea justo, que sea bueno, que sea malo, eso es lo que pasó, es una cuestión más descriptiva que, que comentada, ¿no? Es después cada uno puede interpretarla como quiere. A mí lo que me interesa son dos cosas. Si acá está el hijo y acá está ella, en su mentalidad en algún momento se asocia el hijo, agarra al hijo y se lo tiene per se, como si fuera, no digo el marido, pero como si fuera la figura más importante, ¿no? Ella a veces cuenta que cuando está con la familia o está con personas que son importantes para ella, muchas veces ella dice, mira, este fin de semana no nos podemos ver porque viene mi hijo, ¿no? Son un poco raras, bueno, vino, gracias, chao, como juntos pasa tu vida. Bueno, ella no, viene el hijo y está dedicada 100% al hijo, ¿no? Eso es lo que crea que cuando ustedes tienen al hijo en uno de los roles de la pareja, los padres se agarran demasiado a ellos y pierden contacto con el que tiene, ¿no? Más sobre todo, ¿viste? Los componentes son que ella está con el hijo y lo ve como compañera del hijo, lo acompaña, vive la vida del hijo, "Ah, hiciste esto, hiciste lo otro", como está demasiado cargosa. Y el giro hace que quiera hacer todo, quiere que le quiere sanar, ¿no? Entonces, ella vino a sanar estas relaciones, el aprender a sentirse bien. La soberbia es un juego importante para ella, porque tiene que aprender a ser humilde y a reponerse
en su posición o en su posición real. Eh, Hay un evento que a mí me pareció bastante significativo, que es eh, que ella me comenta que fue 5 días al mar con el hijo y la novia del hijo, ¿ok? Ellos estuvieron un día con ella y después los dos chicos se fueron a estar un poco juntos, ¿no? Estuvieron ahí con la madre en el hotel que pagó la madre, pero después estuvieron un día comiendo, estando con ella, paseando por la arena, charlando, y los demás días, o sea, son dos, por así decir, adolescentes, se quedaron entre ellos. Y la veían a la madre para comer. Y es interesante esto, porque las personas, todos sufren de una o más eh, heridas. Hay una que es la principal y una que es la secundaria. Estos son detalles que después los explico en el curso. Pero es la herida del abandono, ¿no? Entonces, esta persona sufre de la herida del abandono. Ahora, no me voy a meter en particulares técnicos porque esto es más contarles qué es lo que estamos haciendo y cómo son los próximos cursos, pero fíjense, esto que está acá, de acuerdo, la soberbia, la herida, de acuerdo a dónde estamos va a ser mayor o peor y las dificultades van a ser diferentes, ¿ok? Cuando yo tengo la herida de la injusticia, la tengo acá, la puedo reaccionar más fácilmente que si la tengo acá, acá o en otro lado. ¿Eh? Esto va a ir cambiando de acuerdo a donde está puesta. ¿Eh? Acá el ego es muy fuerte, ¿eh? La soberbia, este fuego puesto en Kung es demasiado fuerte. La persona no se da cuenta que es soberbia, pero que cada tanto dispara cada cosa, como diciendo, esta persona, si yo no la ayudo, nadie la va a poder ayudar, ¿no? Es una cosa un poco increíble, ¿no? Como si no hubiera nadie más que pueda hacer el trabajo que hace ella. Eso es una expresión de soberbia. Bueno, vamos un poquito adelante con esto, así les voy contando un poco más. ¿Mm? Eh, Cuando la persona dice, fui 5 días al mar con mi hijo y su pareja, estuvieron conmigo solo un día, los demás días no me prestaron atención. ¿Mm? Acá tenemos cosas que son interesadas, porque ella esperaba compartir más tiempo de calidad de esos 5 días con los hijos, y esto no pasó con el hijo y la novia. ¿Eh? Es natural que aparezcan sentimientos de frustración, tristeza, enojo. La percepción de que no se cumplieron sus expectativas. ¿Ok? Intensifica la sensación de ser tratada injustamente. ¿Eh? Esto es importante, porque yo elegí el lugar, compré el hotel, lo llevé hasta allá, pago las comidas y no me dan la atención que yo quisiera. ¿Eh? Eh, entonces la persona siente que dio algo valioso, que es su tiempo y su dinero para pagar todo esto, y no obtuvo, en cambio, lo que esperaba. Ahí es donde está el tranelo de la sensación de justicia. ¿M? Eh, y la idea ¿por qué el abandono acá es importante y viene marcado? Porque la idea de que no compartieron el tiempo que ella se hubiera imaginado que iban a compartir con ella, va a reactivar lo que es la herida del abandono. ¿Eh? Se hace sentir excluida y poco valorada. ¿Eh? Entonces, esto va a crear sentimientos de lo que es la desvalorización, ¿ok? Y sentimientos de soledad. Desde la astrología china o desde el Chimen podemos ver ciertos patrones que son específicos. El hero, yo soy el héroe, ¿ok? Va a tomar, es la persona que toma la iniciativa, ¿no? Tipo, alquila la casa, organiza las vacaciones, hace todo por los demás, las comidas, las salidas, organiza todo. La injusticia en este caso va a aparecer con Ding, no solo porque es fuego, sino por el lugar. ¿Eh? La, el abandono aparece, bueno, estos son detalles particulares, pero es lo mismo. Las figuras claves son el hijo y la novia, que son Gen y y este tipo de experiencias que la persona que vive son partes del aprendizaje que la persona va a hacer. Que las cosas no le salen como se espera. ¿Eh? ¿Por qué no le salen como se espera? Porque fundamentalmente,
cuando no le salen como esta persona espera que le salgan, es ahí donde se crea la sensación de injusticia, que es la que la tiene que reposicionar, ¿ok? En una situación más humilde, sin pretender tantos logros. Esto es algo que la sensación de injusticia me la viene repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque me dice, yo hago un trabajo de libre profesión y yo me imaginaba ser muy famosa. Tengo la calidad, y si vos ves lo que hace, la calidad la tiene. Pero no es que puede ser tan famosa como ella persona se hubiera imaginado. Eso también lo vive como si fuera una injusticia. ¿Eh? Lo que es interesante es que fíjense, porque la historia con el hijo, la esposa del hijo, o la novia, disculpen, la novia del hijo, es una cosa que yo ya escucho un montón de todas esas historias, ¿no? La novia y el pibe tuvieron un hijo y no se lo dejan ver más de tanto. Entonces ahí siente que hay injusticia y abandono. La sensación de injusticia se va a ir repitiendo en su vida hasta que ella aprenda qué es lo que vino a aprender. ¿Y qué vino a aprender? A aprender a sentirse bien más allá de lo que pasa, ¿no? Es a bajar los humos con lo que tiene que ver la, con lo que tiene que ver con la soberbia y la humildad, de forma que a través de la soberbia va a aprender la humildad, ¿no? Y más soberbio es uno, más los golpes son duros, porque justamente lo que tiene que aprender es el contrario. ¿Mm? Entonces, esta persona viene a aprender la humildad. Para ello, su experiencia pasa a través de vivir su opuesto, que es la soberbia. Para que exista la soberbia, se activa la máscara de la rigidez y el ego. ¿Mm? Que están detrás de la, la, mm, la herida de la injusticia. ¿M? Entonces, la soberbia es el camino que eligió su alma antes de nacer para hacer el aprendizaje de la humildad. ¿Se puede aprender a ser humilde de otra forma? Sí, se puede. ¿M? En este caso no, porque la persona elige la soberbia, el alma, no es que yo que elijo, quiero ser soberbio, ¿no? Pero la persona elige la soberbia para poder aprender qué es la humildad. Entonces, las experiencias que la persona, son miles, ¿no? Para conté un par, va a ir viviendo toda la vida tienen que ver con, siento injusticia, me pongo rígida, bueno, yo rígida, pues ya se pone rígida, ¿ok? Sale la soberbia y después palo en la cabeza hasta que se reposiciona en su lugar normal. ¿Eh? Entonces, la herida no es un castigo, es un medio de evolución. Entonces, ¿por qué? Porque nos ofrece el escenario para que como alma podamos a través de nuestro cuerpo experimentar lo que tenemos que experimentar para aprender a ser humildes de verdad. ¿M? Bueno, hay dos caminos que son, ¿no? Una es repetir el mismo guión una y otra vez hasta que eventualmente en algún momento lo integramos, ¿no? Y la otra es elegir lo que yo siempre voy llamando la vida de la conciencia, que es aceptar la herida, abrazarla y hacer los cambios internos de forma consciente para que si tenemos que aprender la humildad, lo aprendamos no a golpes en la cabeza. ¿Mm? Tanto, el concepto es, todos nos vamos a morir a los 90 años, por así decirlo. La diferencia es cómo llegamos a los 90 años, ¿no? Todos tenemos, antes de nacer, elegimos un momento de la muerte y cómo nos morimos, porque esto siempre lo cuento en los cursos, la muerte eh, es una experiencia de grupo, es una experiencia social, es una experiencia, yo cuando me muero va a haber gente la cual va a estar involucrada en mi muerte y esa gente de mi muerte va a aprender cosas, ¿ok? Lo dije antes, se murió mi compañera, Fang Yong, que es una michinita, y bueno, nos dejó un montón de aprendizajes, a mí y a todos los que estábamos alrededor en ese momento. Y bueno, en este caso, bueno, esta señora no se murió, pero ella sigue repitiendo el guión, sigue repitiendo el guión, sigue repitiendo el guión, hasta que de alguna forma lo aprende. ¿Eh? Y si no lo aprende, le queda como karma para la próxima vida. ¿Eh? Entonces, ¿qué se aprende con la soberbia? ¿Eh? Entonces, la soberbia, uno se siente superior a los demás.
En la humildad uno no se siente superior, pero puede reconocer las propias limitaciones sin sentir que se está rebajando nada. ¿M? En la soberbia hay falta de escucha, necesidad de tener razón. En la humildad, el confronto que se hace con otras personas te da la capacidad de aprender y valorar otras perspectivas. ¿M? En la soberbia está el deseo de dominar y sobresalir. En la humildad está la idea de colaborar y servir sin buscar el reconocimiento. La soberbia busca el reconocimiento. La soberbia tiene un punto que es el orgullo cierra el corazón. En la humildad hay apertura, la gente se abre, ¿ok? Es sencilla y tiene una conexión que es genuina. La humildad no significa rebajarse ni ser sumiso, sino tener una conciencia equilibrada de uno mismo. Sabes lo que vales y no tenés necesidad de imponérselo al otro, ¿no? Lewis decía, la humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos de uno mismo. Es interesante este dicho, ¿no? Porque no pensar dice, no es pensar menos de uno mismo, significa que la humildad no implica creerse poco valioso ni minimizar los propios talentos o capacidades o logros, ¿ok? No es un autodesprecio ni una negación del valor personal. Una persona humilde puede reconocer lo que hace sin necesidad de ser arrogante, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda parte que dice, sino pensar en uno mismo, es el enfoque que está en dejar de estar tan centrado en el propio ego, ¿ok? Es decir, en lugar de estar constantemente evaluándose y comparándose con los demás, defendiéndose, buscándose en todo, una persona humilde pone su atención en los demás y en ese momento está presente. El propósito es más grande que uno mismo, sino es la posibilidad de colaborar, servir, buscar, sino que el fuego, el foco de la atención no está en uno, sino que está en los demás. ¿Eh? Entonces, el camino de la soberbia es un camino a la humildad. ¿Ok? Hay gente que se murió y que, bueno, y que se muere y que no, nunca lo aprende. Pero esto lo podemos aprender. Entonces, si nosotros pensamos un poquito, lo que vamos a hacer en este curso es aprender las diferentes heridas, ¿no? La humillación, el sentirse humillado, sentirse expuesto, sentir vergüenza es otra herida. La traición, que uno termina tratando de controlar a todos y se agarra las broncas, es otra herida. El abandono es otra herida, ¿no? Que tiene la gula, que tiene la avaricia. Las personas avaras, que todos para mí, yo quiero todo, en realidad lo que tienen es un grande vacío afectivo al interno de ellos, y ese vacío afectivo que tienen dentro de ellos mismos, tratan de llenarlo con cosas. ¿Eh? Puede ser que uno tenga eh, una habitación o un ropero gigante en el cual llena de zapatos o carteras o trajes o relojes, ¿no? La idea es que ese vacío no se podrá nunca llenar con cosas materiales, ¿ok? Ese vacío es un vacío afectivo y hay que trabajar la parte efectiva. En el curso vamos a estudiar un poco estas cosas, cómo se leen en las cartas natales, qué es lo que pasa, quién son los actores, y sobre todo vamos a empezar a ver cuál es el aprendizaje, porque el punto es este. Si yo entiendo qué es lo que tengo que aprender de un cierto tipo de guión que se me va repitiendo, que repito en la vida una, dos, tres, cuatro veces, cuando yo aprendí todo eso, no necesito más vivirlo, ¿no? Entonces, cuando uno dice, a veces la gente dice, uy, es karma, siempre me pasan estas cosas. No, no es karma. Bueno, podría, pero se trata de aprender algo que no estamos aprendiendo, por eso se repite. Entonces, en este curso vamos a usar el Chimén, la astrología del Chimén, para entender cuáles son las heridas, reconocerlas, trabajarlas para poder encontrar el camino de la sanación. En el curso yo no voy a sanar a nadie, pero ustedes van a aprender cuáles son los diferentes problemas que uno tiene y vamos a charlar para ver cómo les vamos a marcar el camino de qué es lo que hay que hacer para ir sanando. La dependencia es una sanación, ¿no? Mucha gente no hace falta tener drogas, ¿no? La dependencia es una sanación, la dependencia es parte de la herida del abandono.
¿Qué quiere decir esto? La dependencia es el azúcar, ¿no? Cuando uno come dulce, 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 uno es dependiente. El azúcar es más adictiva que la cocaína. Las drogas son una adicción, ¿no? Una dependencia. Las adicciones son dependencias. Entonces la dependencia, el azúcar, el fumar es una dependencia. También están las dependencias afectivas, que son muy importantes, ¿no? Entonces, a veces cuando uno, en la herida del abandono, uno busca el reconocimiento de los demás, el ser querido por los demás, entonces hace de todo. Y existe lo que se llama la corrupción emocional. Esto lo vamos a poder leer en las cartas, lo vamos a analizar, lo vamos a hablar y vamos a ver quiénes son, dónde se crea la herida y vamos a ver cómo sanar esa herida. Bueno, espero que les guste. Este curso empieza en septiembre. Vamos a ponerle fecha. En el próximo video ya tengo el calendario, las diferentes fechas. Vamos a repetir un curso de Chimen base para los que quieran. Vamos a hacer este curso de segundo nivel, lo voy a hacer por una sola vez y voy a hacer dos ediciones, ¿ok? Después ya no lo hago más, porque este fue un trabajo muy lindo, pero es un trabajo bastante, son 400 diapositivas que vamos a pasar, que voy a pasar. Y tiene, el trabajo es un curso que va a ser largo, ¿ok? No en tanto a lo que hay que leer o hay que ver, sino al trabajo que tenemos que hacer. Es un curso que cada uno va a poder enfrentar y va a poder sanar. Vamos a empezar con el trabajo de sanación eh, que le sirve para poder enfrentar la herida. Toda la parte de astrología y contar las heridas, estas cosas las voy a hacer yo. El trabajo de sanación lo escribí. Igualmente va a haber un psicólogo que se llama Martín Lanata, que es muy bueno y que él nos va a ayudar en la parte de sanación porque quería que haya un profesional de la salud que, bueno, que trata estas cosas normalmente. Entonces, los que participen pueden hacerle preguntas o pueden un poquito experimentar un poco más, ¿no? Entonces, él está invitado para las lecciones para poder tratar. Y con la idea de que si alguien tiene algo que después quiera charlar en forma individual, puedan seguir con él o cada uno tiene sus terapeutas, ¿eh? Yo lo voy a proponer a él, pero digamos que es bastante interesante. Entonces, los invito a todos, voy a hacer otros vídeos como este, donde podamos charlar alguna herida, alguna sí, alguna no. Y para los que estén interesados en aprender a leer esto, pueden escribirme. El curso es un curso que cuesta lo que cuestan otros cursos, aunque si es más largo es lo mismo. Va a costar para los residentes en Europa y Estados Unidos $650. Disculpen, euros, cuyos dólares acá no los usamos, sino en Italia. Y para los que viven en Latinoamérica va a costar 550 euros. ¿Ok? Se pagan dos o tres veces. Los cursos son como siempre. eh, Se pueden pagar en dos veces o en tres veces, no hay ningún problema, eso se ocupa mi sobrina Catalina. Y la otra cosa que es importante es las personas que dejaron debiendo algo no pueden participar, estas se quedan afuera. ¿Ok? Entonces, si exalumnos que hayan dejado algo por la mitad, terminen de pagar lo que hay, después vemos. ¿Ok? Tengo un par, no es que esté lleno, pero bueno, esto lo digo para ellos. Aprovechen que esto no lo van a, si no, no lo van a poder ver. El curso está cerrado a pocas personas y voy a hacer dos ediciones, una que es en vivo y la otra que es en vídeo. ¿Mm? Esto quiere decir que quien quiere aprovechar para aprenderlo y aprenderlo bien, lo puede hacer ahora. Después, por un año y algo, este curso no lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo otros este, y quiero, bueno, tengo ganas de dedicarme un poco a escribir otros cursos, otras cosas que me interesan. Eh, Así que bueno, hay uno que es muy lindo que estoy escribiendo ahora, que es sobre la astrología evolutiva, ¿no? Y de ahí parte lo que es la astrología mundana, que es lo que pasa, cómo leer lo que pasa un poco en el mundo. Así que muchas gracias, les dejo este vídeo y espero que, bueno, los que quieran, que ya me conocen, los que ya estudiaron conmigo pueden tranquilamente hacerlo y los que estudiaron con otras personas pueden sumarse a este curso, no hay problema. Tengan en cuenta que
tienen que tener un mínimo de formación, porque si no, no van a poder seguir, no van a entender por qué digo las cosas. Los que tengan un poco de idea de metafísica china pueden participar, aunque si no saben mucho de Chimén, pero vamos a usar un software. No me vengan con software raros, voy a usar el Chinese Metasoft como software. Y no me voy a poner a explicar cosas de Chimendun ya, sino solo lo que sirve para poder hacer este curso. Entonces, los espero y de ahora en adelante voy a estar un poquito más sobre el canal. Lamento que no estuve, pero me dediqué un poco desde septiembre del año pasado que me dediqué a estar atrás de... Conocí una persona, como todos, me enamoré y bueno, la estuve cuidando este, hasta que falleció hace unos meses. Bueno, gracias por estas cosas pasan, ¿no? Algún día alguien me va a pedir a mí, yo me voy a ir. A mí me tocó, estoy muy contento de ver, contento y orgulloso de que estuve al lado de ella hasta sus últimos momentos. Y eso fue una cosa que bueno, me la llevo en el corazón para, para el resto de mi vida. Gracias a todos y nos vemos en los cursos o en el canal, porque voy a empezar a hacer, tengo un poco de tiempo libre y voy a empezar a hacer varios programas. Gracias y nos vemos dentro de poco.